Buenos días, queridos hermanos de nuestra Iglesia Luz y Vida. Les saludamos en el amor del Señor con un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Estamos nuevamente congregados de manera virtual, pero el Señor igual nos bendice y nos ayuda. Agradecer a cada uno de los hermanos que estuvo también muy pendiente de mi salud. Muchas gracias, hermanos. Estoy cada día mejor, gracias a Dios. Y el Señor también nos ha invitado a tener un momento de reflexión y de búsqueda en este tiempo. Así es que agradecemos al Señor por su ayuda y su misericordia en estos tiempos difíciles también. Bueno, vamos primeramente a orar al Señor para invitar también a los hermanos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Estoy con mi hermana Sofía Soto, que nos va a dirigir en una oración. Jesús, Jesús, te pedimos por los alimentos, por la comida y por la salud. Por toda la gente. Te decimos que tú eres el dos, que tú tú escuchas todas las oraciones de todos los niños y la gente. Y cuando lo escuchas, tú te pones feliz y los otros y todos los niños, para que te amen, todos tienen que alabar a Jesús y orar y cantar a Jesús por Jesús. Amén. Amén. Gracias, Sofía, por la bella oración, también que nos invita a alabar y bendecir el nombre del Señor. Bueno, vamos a invitar a todos los hermanos, los amigos, los niños, las niñas, a todos a alabar el nombre del Señor. Voy a leer en el Salmo 92, que dice: cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Entonces vamos a animar a todos los hermanos a alabar y bendecir el nombre del Señor, porque Él es bueno. Así lo vamos a decir también en las alabanzas, que Él es bueno, Él es todopoderoso, Él es grande en misericordia y poder para salvar. Así es que animemos, Sofía, por favor, a todos los amigos a cantar y alabar al Señor, porque la alabanza el Señor la recibe y se pone contento. ¿Amén? Sí. Amén. Díganle a los niños que puedan alabar al Señor. Sí. Ya, y finalmente, ¿tú querías dar un saludo especial a los niños, a alguna tía? Ahora vamos a terminar. Sí. Pero no leí nada. Ya, bueno. Hola, niños y niñas. Les mando saludos a todos los niños del Colegio Batista. A Nacho, a Isaías, a la Cata, a la Javi, y a Lucas y también le mando saludos a la tía Rocío y a su esposo. Bueno, invitamos entonces a todos a alabar. A la tía Rocío de Colegio Batista y su esposo. Bien, entonces invitemos a todos a alabar y cantar al Señor para que reciba toda nuestra adoración. Sí, adiós. No puedo evitar sentirme mal, viendo el mundo a mi alrededor, mi esperanza está
pertenezco a Él, no me dejará, no. Mi fe está puesta en Dios, pertenezco a Él, mi fe está puesta en Dios. Mi fe está puesta en Dios, pertenezco a Él, y no me dejará, no. Mi fe está puesta en Dios, pertenezco a Él, mi fe está puesta en Dios. 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 Entra con acción de gracias por sus actos alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador
sol y luna formó, movimiento les dio. Quien siendo el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te
la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra.
Y respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Muy buenos días, hermanos, gusto en saludar a cada uno de ustedes en esta nueva mañana de día domingo. Iniciamos un nuevo mes que para nosotros, para la iglesia, tiene un nuevo énfasis, pero que no es distinto a lo que ya hemos venido trabajando durante los meses de enero, febrero y marzo. En esta oportunidad el énfasis va a ser conociendo a Jesús por medio de su evangelio. Coincidentemente tiene relación también con lo que durante este mes se celebra, ¿cierto? Que para nosotros es algo conocido como el sacrificio que Jesús hace por nosotros, la muerte y resurrección de Cristo, lo que llamamos Semana Santa. Y para nosotros es tremendamente importante, razón por la que domingo a domingo vamos a estar desarrollando algunas actividades que van a tener una connotación o modalidad virtual, también algunas modalidades presenciales. Lo importante es que permanezcamos conectados para que no perdamos ningún detalle de nuestras actividades. Y domingo a domingo vamos a ir desarrollando las ideas principales, ¿cierto?, de este conocer a Jesús. La invitación es que nos podamos sincronizar con Jesús. Algo que podemos incluso facilitarlo desde la construcción de las disciplinas espirituales que vimos en el mes de marzo. Esa es una invitación estratégica, ¿cierto?, en la cual nosotros a través de la práctica de las disciplinas podamos comenzar también a conectarnos con este énfasis de conocer a Jesús. Desde ya les quiero invitar a participar de nuestro retiro el día domingo 24 de abril. Vamos a disponer un tiempo, un espacio en el cual queremos que idealmente ninguno de ustedes falte. Vamos a tener como invitado y expositor a nuestro hermano Alejandro Barrera, quien por muchos años ha trabajado en diferentes iglesias, en diferentes en momentos incluso, y algunos de nosotros que lo conocemos sabemos que escuchar a Alejandro siempre trae bendición y tiempo de reflexión, que es algo muy importante. Hoy día vamos a desarrollar una idea que tiene que ver con cómo nosotros vemos la obediencia y las tentaciones que Jesús enfrentó, y cómo la relacionamos con nuestra experiencia. Leíamos en un principio, ¿cierto?, de este relato histórico que encontramos en la Biblia de la tentación de Jesús, tentación que algunos autores dicen que se relaciona mucho con la tentación que sufrió Adán y Eva. Algunos elementos muy similares, persuasiones muy similares, y que finalmente desencadenan en dos finales distintos, ¿verdad? Un final muy comprometedor en el caso de Adán y Eva, y un final muy alentador en el caso de Jesús. Y esto tiene mucho sentido en que la invitación que hoy día nosotros debemos buscar hacer es que debemos desarrollar una fe que no tenga elementos de ceguera, ¿ah? En donde podamos decir que una fe ciega nos lleva a tener un olvido intelectual. Situación que es muy nociva, ya que el Jesús hace hincapié cuando, ¿cierto?, le preguntan cuáles son el mandamiento más importante. Jesús dice que debes amar al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Por lo tanto, estos elementos que son, podemos decirlo, incluso más intelectuales, tienen importancia hoy día en nuestra vida de fe. Esto, créanme, que nos va a ayudar a nosotros a poder comprender los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. De hecho, Pablo hace también esa relación, ¿cierto?, donde dice que no debemos conformar al ciclo que estamos viviendo, sino que nuestra mente debe ser transformada. Y en esa transformación hoy día es el objetivo de que nosotros nos podamos sincronizar. Y sincronizarnos es andar, digamos, al mismo ritmo, ¿ya?, de la imagen de Jesús. Y esto también tiene un sentido, porque si
es necesario hoy día nosotros que la iglesia, nuestra iglesia, tenga un sentido en el cual pueda mostrar un evangelio a los hombres en una forma inteligente, ¿ya? De tal modo que ellos puedan hacer darle un significado a esa enseñanza, a este evangelio, precisamente con un sentido en el cual se puedan apoyar o el Espíritu Santo pueda hacer transformaciones en su vida. Pero hay un detalle importante, que es muy poco probable que el corazón se pueda regocijar con aquello que la mente rechaza o declara como algo falso. Y es por eso que hoy día nosotros no podemos separar al Cristo de nuestra fe del Cristo de la historia. Por eso estudiamos la palabra. Por eso nosotros domingo a domingo tenemos un tiempo de reflexión, ¿ya? Y que si no tuviéramos ese tiempo de reflexión, prácticamente la responsabilidad es de uno, ¿cierto? De poder estudiar y de poder profundizar en un ambiente cotidiano, que es lo que nosotros estamos promoviendo hoy día para la Iglesia Luz y Vida. Que podamos en lo cotidiano, en lo habitual, podamos ir practicando estas disciplinas espirituales que hablábamos el mes pasado, que nos permite conectarnos con este Jesús histórico y que puede alimentar también la fe que nosotros tenemos en Jesús. Son dos elementos que están muy relacionados. No podemos coincidir el Cristo de nuestra fe sin el Cristo histórico. Y es por eso que constantemente y continuamente nosotros estamos estudiando de este Cristo histórico y que nos hace bastante bien. Y es entonces donde nosotros podemos ir comprendiendo de que rechazar a Jesús, el rechazo de Jesús o hacia Jesús, no es un asunto solamente de la mente, sino que también es un asunto de voluntad. No se trata de un no puedo, sino que muchas veces se trata de un simplemente no quiero. Y esto es muy, muy común hoy día en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Tiempos posmodernistas, ¿cierto? Que hemos hablado y conversado en algunos tiempos, en donde si esto me gusta, esto me satisface, esto me agrada, lo tomo, y esto que no, esto que me cuesta un poco más, esto que no es tan rápido, lo voy rechazando. Y rechazar a Cristo se puede originar, de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, de acuerdo a tres razones. Junto con la voluntad, ¿cierto?, de decir no quiero, hay otras tres áreas que están muy relacionadas con el rechazar a Jesús. Y una tiene que ver con la ignorancia, otro tiene que ver con el orgullo y el tercer elemento tiene que ver con el problema moral, ¿ya? Rechazar a Cristo, muchos rechazan a Cristo porque tienen problemas morales. Y como no han resuelto o como no se atreven a tratar esos problemas morales, ¿cierto?, hay un rechazo hacia Cristo. Algunos tienen que ver con el orgullo, ¿ya? De hecho, eso, en el caso del problema moral, lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20. Hay una referencia importante que puede justificar esta idea. También en el caso del orgullo, en el libro de Juan, capítulo 5, del versículo 40 al 44, también podemos encontrar algunas intenciones que relacionan que el orgullo es una forma que alimenta el rechazo hacia Jesús. Y también la ignorancia, en el libro de Romanos 1, 18 y 23, también. A veces nosotros podemos estar simplemente por ignorancia, buscar o justificar el rechazo hacia Jesús. Lo importante es que nosotros podamos reconocer algo que tiene que ver con la identidad. Y vamos a mencionar la primera idea. El problema de la obediencia muchas veces es o va unida, ¿cierto?, a nuestra voluntad. En un sentido, digamos, de decisión, vamos a decir la segunda idea rápidamente, que tiene que ver con reconocer la identidad, ¿ya? Nos va a permitir a nosotros fortalecer nuestra obediencia y estar conscientes de los procesos que vivimos
y que podemos asociarlo, ¿cierto?, a estos elementos que son y podemos llamarlo especies de procesos de tentación. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque hay una idea de Jesús cuando repasamos la tentación que Él vive, los 3 momentos, ¿cierto?, en los cuales son tentados, que ya algo conversamos al inicio. Jesús está diciendo y le responde al tentador y le dice, al Señor tu Dios no vas a tentar. Escrito está, al Señor no vas a tentar. Y eso hoy día tiene mucho sentido, porque cuando lo relacionamos incluso con otro elemento histórico que tiene que ver con la muerte de Jesús, cuando a él lo toman preso, el juicio que Jesús enfrenta, curiosamente, el juicio está orientado en la identidad del acusado y no en los actos del acusado. Por lo general siempre un juicio va a estar vinculado con los actos, pero en este caso está asociado con la identidad, con la declaración de que yo soy Dios. Y eso fue una de las cosas por las cuales, ¿cierto?, Jesús es tomado preso y llevado a la cruz, porque él declaró ser Dios. Su identidad, la identidad declarada, finalmente es la que termina por condenar a Jesús. Y esto, la misma identidad que le reconoce Jesús en la tentación, esa misma identidad que lo lleva a la cruz es la misma identidad que él, con la cual enfrenta la tentación. Y es por eso lo que yo les mencionaba, de que nuestra fe de Cristo, ¿ya?, nuestro Cristo de fe, ¿cierto?, debe estar muy relacionado también con el Cristo histórico, ¿ya? Y entre ambos se deben potenciar, ¿ya? No podemos desarrollar nuestra fe en Cristo sin conocer al Cristo histórico. Razón de peso por la cual nosotros insistimos y estamos estudiando quién es Jesús o cómo se presenta Jesús a través de su evangelio. Me gusta Pablo cuando dice, yo sé en quién he creído. Y es interesante porque es el mismo desafío que nosotros enfrentamos. Yo sé en quién he creído. Usted sabe en quién ha creído. Entonces, esto no tiene que ver con un olvido, una fe ciega, una fe que se iguale a un olvido intelectual, ¿ya? Nosotros damos cuenta de manera elocuente, como dice Pedro, de nuestra fe, de una forma inteligente, porque sabemos en quién hemos creído. Y para saber en quién hemos creído, necesitamos conocer al Cristo histórico, que va a alimentar al Cristo de nuestra fe. Jesús afirmó ser Dios, no dejó otra opción. En la tentación, durante todo su proceso, Él dejó claro que Él era Dios. Si la afirmación que Jesús hace de sí mismo en toda la Biblia es verdadero, entonces usted y yo debemos aceptar o rechazar su señorío. Para comprender y para conocer a Jesús es necesario entonces comprender su identidad. De esta forma comprenderemos la obediencia y cómo Jesús pasa este proceso de tentación desde la esfera del humano. No nos olvidemos que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano. Nos ayudará a nosotros a comprender nuestra identidad en Él. Cuando Jesús ora por sus discípulos y ora por todos nosotros, registro en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, Jesús dice detalles tan importantes que usted y yo no podemos obviar y de que debemos considerar. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Qué interesante tener esos detalles en el cual
este Cristo histórico, la historia de Jesús, ¿cierto? Nos dice que en esta oración Jesús está orando y le está diciendo y nos está explicando en otras palabras que todo se concentra en conocer al Señor y en conocer a Jesús. De hecho, nosotros tenemos que hacer una lectura bastante interesante. Si nosotros tenemos esta opción, usted y yo tenemos la opción de aceptar o rechazar el señorío de Jesús. Cuando revisas, por ejemplo, el libro de Juan, el capítulo 20, en el versículo 31, la idea de esto es que muchas de estas cosas se han escrito para que crean en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que de esta manera nosotros podamos tener vida en su nombre. Una cuestión importante que se desarrolla, ¿cierto?, con la identidad de Jesús es que jamás a Jesús se le vio cometer un pecado. Y es más, las mejores fuentes de información, que eran prácticamente dos de sus discípulos, me estoy refiriendo a Pedro y a Juan. Ellos hablan, ¿cierto?, de Jesús como un hombre, de hecho hace la relación como el Cordero sin mancha. Pedro y Juan se refieren en sus cartas, ellos describen a Jesús. Ellos que pasaron 3 años junto a Jesús, lo describen como una persona que no cometió pecado, una persona que no ensució, digamos, su nombre. Incluso cuando encontramos la referencia de Judas, él también al final dice: entregué sangre inocente. Incluso sus enemigos pueden decir de Jesús que él no hizo ningún mal, como el hombre que crucificaron alrededor de Jesús. Pilato pregunta también: ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro que haya hecho ningún mal. El centurión también en la cruz, él dice: verdaderamente este hombre era justo. Muchos hombres que intentaban atentar contra Jesús no encontraban razón para poder culparlo. ¿Y por qué hablamos de esto, mis queridos hermanos? Esto tiene sentido porque nosotros vemos en Jesús una persona que tenía claridad en su identidad. Él, a pesar de haber sido tentado en muchas ocasiones, a pesar de haber orado amargamente en el momento que lo toman preso, donde le está pidiendo a Dios que pasara de mí esta situación, pero Jesús decía: que se haga tu voluntad. Porque Jesús tenía muy claro cuál era su identidad. De esta forma, Él pudo hacer frente a las tentaciones que nosotros conocemos y que en la historia de Jesús nosotros podemos conocer y usted también puede conocer. Nosotros hoy día tenemos que tener cuidado en el ambiente cultural que estamos viviendo, porque este ambiente cultural nos puede llevar a tener una fe en Jesús, pero esta fe puede desarrollarse en un ambiente, en una situación, en un contexto cómodo. Podemos incluso estar desarrollando una fe emocional, una fe en Jesús, pero sustentada y sujetada a las emociones. Incluso podemos estar enfrentando, y muchas de las personas están enfrentando, una fe desconfiada, una fe en Jesús, pero con desconfianza. En el momento social que nosotros estamos viviendo, a nivel mundial incluso, nos conviene hoy día nosotros poder tener claridad, así como Jesús tenía clara su identidad, nosotros también tener claro nuestra identidad en Él.
Conocer a Jesús es conocer su identidad. Las situaciones que usted y yo podemos aceptar o rechazar voluntariamente esa identidad. Y ahí podemos comenzar con estos riesgos de poder estar formando una fe cómoda, una fe emocional, una fe desconfiada que quizás en otro momento podemos conversar sobre estos detalles o cuáles son las características de estos tres tipos de fe que son los que se han desarrollado durante este tiempo posmodernista. No todo es negativo. ¿Cuáles son las soluciones o posibles soluciones o alternativas que nosotros tenemos hoy día? Bueno, primero que todo, orar y confiar en Dios. En segundo lugar, abandonar la apatía espiritual, ¿cierto? Y la timidez y comenzar a desarrollar más fuertemente las disciplinas espirituales. Ser coherentes con nuestra fe. Ser coherentes con la fe que hemos depositado también en Jesús. Diferenciar los valores de los antivalores. Y sobre todo, trabajar por la unidad del pueblo evangélico. Mis hermanos, de esta forma, hoy día queremos introducir el énfasis de este mes. Reconocer que Jesús tiene identidad y Él defendió su identidad y lo podemos ver en el Cristo histórico. Y eso a nosotros nos tiene que animar a que, así como Jesús se muestra en la Biblia, defendiendo su identidad, la cual le permitió enfrentar y en obediencia enfrentar todo su proceso, hoy día a nosotros también nos permite enfrentar también nuestro proceso, pero tenemos que identificar también nuestra identidad. Jesús nos ayuda mucho en esto. Jesús, cuando ora por nosotros, Él le pide al Señor que nosotros permanezcamos unidos a Él. Nos está ayudando Jesús. Por ahí también Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Identidad. Jesús quiere que usted y yo reconozcamos su identidad en nuestra vida. Esa es la invitación de hoy, para que podamos juntos caminar en esa meta. Todavía hay esperanza. Que el Señor nos bendiga y que juntos nos animemos a poder responder al Señor con un sí, Jesús, yo te creo, yo me sumo a tu voluntad porque reconozco tu identidad en mí, reconozco que tu esfuerzo es formar tu identidad en mí. Gracias, Señor, porque tú fuiste y sigues siendo Dios. Gracias, Señor, porque también eres hombre y nos entiendes y sabes también cuáles son nuestras luchas, pero también estoy seguro que tú sabes que nosotros podemos formar tu identidad en nosotros. Que el Señor les bendiga y que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de Jesús durante este mes de abril. Muchas bendiciones. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo
mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Luz y vida eres tú.